se digitaliza, le digo, ya aunque hoy en día son aparentemente sencillas estas conexiones, a veces las variaciones de internet de la doble vía son donde llegan a presentar alguna fallita, pero ahorita lo retomamos para que esté en las mejores condiciones este enlace. A ver, ahí te veo perfecto, mi doc. Espero que ya el audio esté también corriendo en óptimas condiciones. Adelante, mi querido doc. Muy bien. Como lo platicábamos ayer, te decía, Jorge, hay un tema que incluso he estado platicando aquí en Univisión y en Telemundo. Hay es una enfermedad, es una condición que se presenta en algunos casos. Desde el 2014 se han estado registrando casos, no se registran muchos, entonces por eso no se habla mucho de esto. Se llama la mielitis flácida aguda y es un trastorno que se presenta principalmente en niños menores de 5 años. Y les quería platicar de esto porque ya hemos hablado de la importancia de los virus como factores desencadenantes de algunas enfermedades, incluso como factores desencadenantes o coexistentes para que se expresen incluso tendencias o predisposiciones genéticas, como es el caso, por ejemplo, del cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino prácticamente no existe si no hay la existencia de virus del papiloma humano. O sea, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales no va a tener cáncer cervicouterino porque no ha sido expuesta al virus del papiloma humano. Por eso es muy importante la vacuna, en fin, este tipo de cosas. Entonces, se han estado presentando desde el 2014 casos que se llaman mielitis flácida aguda, que te digo, no se reportan mucho porque más o menos la frecuencia de esta enfermedad es de un caso por cada 1.000.000 de habitantes. Entonces, si consideramos anualmente, si consideramos que en México hay 120 millones de habitantes, pues no se van a presentar más de 12 o 15 casos al año en todo el país. Entonces, obviamente, si no hay una información adecuada, incluso los casos pasan desapercibidos, los pacientes se les diagnostican otras enfermedades y entonces no quedan registrados. Eso es un problema aquí en Estados Unidos, el subregistro de la mielitis flácida aguda relacionada con una infección se llaman enterovirus, que son virus que causan gripa, para hablarlo en palabras comunes. Y estos casos no quedan registrados muchas veces. Desde el 2014, desde agosto del 2014 hasta agosto del 2018, aquí en Estados Unidos se han registrado un total, no es que se hayan presentado, se han registrado un total de 365 casos, 365, 366. Y llama mucho la atención que los casos se presentan exactamente en la temporada en la que se presentan las infecciones por enterovirus, o sea, las infecciones de vías respiratorias del verano que están causadas por enterovirus, principalmente dos tipos de enterovirus. Uno es el D68 y el otro es el D71, que son los que se han vinculado con mayor frecuencia. Entonces los pacientes presentan, habitualmente les digo, son niños menores de 5 años, presentan una gripa, en términos sencillos, y después de eso, de 3 a 7 días después, los niños ya no pueden mover los brazos y ya no pueden mover las piernas, tienen inmovilidad, se tienen que ir al hospital y prácticamente pues no hay identificación de otro dato más que de en algunos pacientes una meningitis, una meningoencefalitis viral que habitualmente no requiere tratamientos, cura sola, que es lo que sucede con la mayoría de los pacientes. Pero lo que llama la atención es que la presentación clínica, la manera en la que se presentan los niños, es como cuando se presenta por alguna toxina, que los niños tienen parálisis, o por una enfermedad viral más seria en el sistema nervioso central, o pacientes que tienen alguna enfermedad genética, que tienen debilidad muscular, se presenta exactamente con la misma forma. Entonces ha llamado mucho la atención, y ha llamado la atención que si vemos la gráfica en el enlace que te mandé ayer en la tarde del Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención de aquí los Estados Unidos, tú vas a ver ahí en esa página que te mandé, vas a ver una gráfica y cómo los picos se incrementan en agosto, septiembre y octubre y coinciden con las gripas de verano. Curiosamente no es con las gripas de invierno, que estas más bien están causadas por coronavirus o adenovirus. Estas están causadas por enterovirus, entonces por eso es que se relaciona
mucho más, y es muy importante identificar pues qué es lo que se está causando esto, y es por eso que tenemos que incrementar o tenemos que sensibilizar mucho más a la gente, a las personas a través de programas como estos, que si saben que un niño menor de 5 años tuvo una gripa y la mamá o el papá se empiezan a notar que el niño ya no puede caminar, que no puede mover los brazos, que vayan al hospital, porque puede ser un caso de esto, puede ser un caso de una mielitis flácida aguda asociada con una enfermedad viral que se presenta de agosto a octubre, más o menos es el rango de tiempo que se presenta. Entonces, la mayoría de estos pacientes se van al hospital, los tienen en el hospital con medidas de soporte, con muchas enfermedades que hemos platicado aquí. Habitualmente no tienen consecuencias. Desafortunadamente, más o menos como entre el 25 a 30% de los pacientes ya no regresan a su estatus neurológico actual. Por ejemplo, si le da a un niño de 1 año y medio que ya estaba caminando, se va a regresar un poquito neurológicamente y va a volver a empezar a gatear, y entonces luego ya va a volver a caminar, y no sabemos en realidad cuáles son las secuelas a largo plazo, si tiene algún tipo de deterioro en el aprendizaje o alguna otra consecuencia, porque no hemos todavía identificado una cantidad suficiente de pacientes como para identificar cuál es la historia natural del padecimiento una vez que se presenta la parálisis flácida que se presenta en los niños. Pero habitualmente los niños no tienen nada, 70-75% de los niños les da la gripa, se les cura, les da la parálisis flácida y se curan espontáneamente con medidas de sostén y se acabó. Habitualmente las fiebres no son muy altas en estos casos, no llegan a ser fiebres que les causen deterioro neurológico, entonces normalmente son los cuidados habituales. La preocupación siempre que se presenta una parálisis muscular asociada a una enfermedad viral o alguna toxina es que esa parálisis muscular se vaya a asociar con una parálisis muscular respiratoria y que los pacientes dejen de respirar, y eso, bueno, pues se pone en riesgo su vida. Pero no ha sido el caso, es únicamente una parálisis flácida en las extremidades, lo cual nos habla que puede ser un trastorno exclusivamente que se localiza en la médula espinal, principalmente en los brazos anteriores de la médula espinal. Si nosotros vemos la médula espinal, parece como una mariposa, y en la parte anterior, que es la parte motora que nosotros tenemos en la médula espinal, ahí salen los nervios en la parte de adelante, en la parte motora, y puede ser una afectación solo a eso, no a la parte sensitiva, que son las raíces posteriores de la médula espinal. Entonces puede ser un problema relacionado con eso, pero todavía no sabemos qué es lo que sigue. Estos temas para mí son muy apasionantes, digo, porque a mí esto de la salud pública me interesa mucho, y la investigación. Lo que tenemos que hacer es incrementar las campañas de información, sensibilizar a las personas, platicando con ustedes, y no nada más con ustedes, sino también a los profesionales médicos, para que sospechen esta enfermedad. Como se los digo, si una mamá le habla a un doctor o lleva a un niño al doctor y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo como que tuvo gripita la semana pasada y ahora como ya no puede caminar, ya no puede mover los brazos, no sé qué le pasa. En ese momento el doctor que lo está viendo, la enfermera que está viendo ese niño, tiene que pensar en la posibilidad del diagnóstico de una parálisis flácida en ese niño, y entonces meterlo al hospital y empezar a hacer las pruebas. Y principalmente la prueba que se va a hacer es, vamos a tratar de identificar qué virus es el que tiene el niño, porque si es un enterovirus, les digo, D68 o D71, pues podemos pensar que puede ser uno de estos casos, y el niño necesita medidas de sostén solamente para eso. Y también tendríamos que hacerle un seguimiento neurológico por más o menos como por unos 2 o 3 años, para ver que el niño no tenga un deterioro importante en su función neurológica, en su función de aprendizaje. Y pues hay que establecer protocolos de diagnóstico con los médicos y las enfermeras que están en contacto con niños, porque sabemos que en muchas comunidades en México quienes se hacen cargo del cuidado pediátrico son más bien las enfermeras, no tanto los doctores. Entonces es muy importante que ellas también estén sensibilizadas respecto a este diagnóstico. Muy bien, doctor. ¿No hay casos en los que esta parálisis sea permanente, doctor? No, esta parálisis es, como les digo, es transitoria. No hay casos reportados hasta hoy de pacientes que hayan muerto
por esta enfermedad, no hay casos. Lo único que hay son casos, como les digo, de niños que tienen un deterioro neurológico. 25% más o menos tienen un deterioro neurológico. Como son niños chiquitos, y muchas veces los niños chiquitos no han sido evaluados neurológicamente, digo, si fueran niños de 10 años que están en la escuela, pues fácilmente nos daríamos cuenta, ¿sabes qué? Es un niño que ya no puede hacer sumas y restas, o ya le cuesta trabajo correr en la clase de deportes y esto, pero como es una enfermedad que se presenta principalmente en niños de menores de 3 años, y hay algunos casos entre 3 y 5 años, es muy difícil hacer una evaluación neurológica a ese niño, y mucho más si es que no tenemos un análisis o una evaluación neurológica basal antes de la enfermedad. Muchas veces la única referencia es lo que nosotros llamamos los indicadores del desarrollo pediátrico. O sea, por eso es que cuando llevan a sus bebés al pediatra siempre les preguntan, oiga, ¿y su niño ya sostiene la cabeza? ¿Y su niño ya se sienta? ¿Y ya está gateando? ¿Y ya detiene él su mamila? ¿Y ya fija los ojos? Y cuando hay un ruido llora. Todos esos son evaluaciones neurológicas que se hacen en un niño conforme va creciendo. Entonces, les repito, imagínense que es un niño de 9 meses que le da esta condición y ya estaba empezando a detener él solito su mamila cuando comía, y después de la enfermedad pues ya no lo detiene. Entonces eso es un deterioro neurológico que queda en el niño, pero no sabemos hasta dónde llega ese deterioro neurológico, porque tal vez la habilidad más sofisticada que tenía ese niño a ese momento de su vida era caminar o gatear o sostener la mamila o sostener la cabeza, y ahora ya no lo hace. Entonces no podemos hacer una evaluación de qué tanto a largo plazo les va a deteriorar. La manera de hacerlo sería tomar un grupo control de niños que no les haya dado la enfermedad, un grupo caso de niños que hayan tenido la enfermedad, tener unos 1.500 o 2.000 niños y compararlos con el desarrollo neurológico de niños que no hayan tenido la enfermedad, y entonces así podemos comparar el rendimiento escolar incluso, y hacer un estudio a 10 años y ver, ¿saben qué? A los niños que le dio las parálisis flácidas después del enterovirus 68-71 tuvieron un rendimiento académico por debajo del estándar o alguna cosa así, pero en este momento apenas estamos en la fase de sensibilización a la comunidad para poder hacer la estructura de un estudio epidemiológico a largo plazo. Entonces, como podrán ver, en salud pública las soluciones no son como una inyección para una gripa, para una infección, para una enfermedad bacteriana, o no es así. La salud pública se mueve muy despacio, pero da soluciones muy valiosas a lo largo del tiempo, ¿no? Claro que sí, doctor, porque me imagino, como dices, que incluso muchos de tus colegas pues podrían incurrir en falsos diagnósticos, ¿no?, sobre este padecimiento del que, pues, no soy médico, pero no había escuchado yo algo así realmente en los niños, o que sea, vaya, del conocimiento público, ¿no? En este tipo de casos, cuando alguna mamá pregunta, ay, a mi hijo le pasa esto, pues que ha de ser esto, ¿no? Como las abuelitas siempre tenían la respuesta ya en la punta de la lengua. Pero claro, sí, no es algo, digamos, no es un padecimiento del que se conozca mucho, e incluso los propios médicos pues no podrían no tener más bien los conocimientos suficientes para hacer el diagnóstico correcto. Por eso la importancia de difundir este tipo de situaciones, para que tengan también ustedes, los profesionales de la salud, más y si ustedes saben, si oyen de alguien que diga, ¿sabes qué? Como que le dio una gripita y lo veo como aguadito, como que no se mueve bien y no quiere caminar, como que lo veo débil, entonces se acuerden y digan, ay, ¿sabes qué? Vi en disyuntiva a este doctor que habla y dice, ya no me acuerdo ni cómo se llama, ni me acuerdo qué dijo, pero me pueden contactar y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me acuerdo que usted habló de unos niños que les da una enfermedad y les pasa esto. Entonces yo ya les diría, ¿sabes qué? Sí, claro, a ver, dile a la persona. La fortuna es que ahora tenemos estos medios de comunicación, exacto, como el Skype o el FaceTime incluso. Así es. Y podríamos tener una conversación. Así hay pacientes. La semana pasada yo hablaba con un paciente en Colombia, hizo FaceTime y me enseñaba lo que tenía y me platicaba, y yo le recomendé que era lo que podía hacer. Finalmente tuvo que ir al médico porque necesitaba una prescripción para un medicamento, pero el tener acceso a esta interacción visual, audiovisual,
es muy valiosa. Y ustedes todas las personas que ven disyuntiva, pueden ser también transmisores de esta información y de este conocimiento médico. Es decir, sabes que yo me acuerdo que yo lo oí, se meten a YouTube, buscan la cápsula aquí en disyuntiva y van a encontrar, o incluso pues me pueden contactar. Ya no entro tanto al Facebook, les digo, y al Twitter, porque ya me aburrí de tanta política, pero me pueden tratar de contactar y con muchísimo gusto yo me pongo en contacto y lo platicamos. Pero es muy importante. Estas cápsulas son cápsulas educativas en salud, y yo les aseguro que si ustedes le preguntan a 20 doctores o enfermeras respecto a esto que estamos platicando hoy, pues no van a saber ni de lo que les están hablando. Muchas personas creen que es polio o que es un efecto secundario de las vacunas, van a tener alguna idea, pero no saben en realidad qué es lo que está pasando. Sí, de hecho tenemos ahí algunos reportes de personas especializadas en salud que siguen tu sección, doctor, aquí en México, enfermeras y colegas tuyos que están al tanto de estas comunicaciones. Y te pregunta aquí, Teresa, hay una enfermedad parecida por ese nombre, mielomeningocelia. Hay muchas con la referencia, ¿no? Precisamente el mielo es la raíz, la más ¿no? conocida, la más conocida es una reacción de parálisis secundaria que incluso se presenta en algunos pacientes que se les aplican unas vacunas. Eso se llama reacción de Guillain-Barré, que es una parálisis que se presenta. Eso es lo más parecido que hay. Incluso esta parálisis flácida al principio fue descrita en la literatura. Si la quieren buscar las personas profesionales de la salud, los que no son profesionales de la salud, se pueden meter a Google y le ponen ahí polio-like syndrome, o sea, polio-like, o sea, un síndrome parecido al polio, a las secuelas de polio que se presenta en niños que tuvieron una enfermedad respiratoria. Así se empezó a describir a partir del 2014, cuando el Centro para la Prevención de las Enfermedades, o el Control de las Enfermedades y la Prevención, lo empezó a identificar, lo empezó a seguir de manera más intensiva. Pero les digo, como son muy poquitos casos hasta ahorita, la prevalencia, la incidencia y la prevalencia que se tiene, acuérdense que ya hemos platicado, la incidencia son los nuevos casos y la prevalencia son los casos que ya existen más, los casos de incidencia, los casos nuevos. Toda la incidencia de esta enfermedad es de un caso por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, pues aquí en Estados Unidos se van a presentar entre 35 y 40 casos al año registrados. Yo creo que si los empezamos a registrar más, vamos a empezar a ver más casos y podemos ver que, bueno, pues puede ser mucho mayor. Pero en este año se han presentado, la mayoría de las cosas se han presentado aquí en Colorado y se han presentado también en Minnesota, son 2 estados, y todavía no sabemos por qué se comporta de esa manera la enfermedad y por qué les da a esos niños en particular, por qué esos niños y niñas tienen esa predisposición genética o de salud para que a ellos se les presente la parálisis flácida, a diferencia de otros pacientes en los cuales no se presenta ese trastorno. Pues como siempre, interesantísimo, doctor, y que nos pongas al día, y también pues como un servicio a tu propia comunidad médica, compartiendo estos avances, pues sí bien se pueden decir, sobre estos padecimientos que no son muy conocidos y que realmente el valor de la información, sobre todo de este tipo, es el de compartirla, que es básicamente para lo que sirve, ¿no? Tener información, y por ello te agradecemos como siempre esta valiosísima intervención, mi querido doctor Héctor Frisby. Y ya saben que todos los temas de los cuales quieran ustedes que el doctor los trate y nos los comparta aquí, nos los explique, porque les decía, aparte de un gran médico, es un gran comunicador, porque nos hace entender de manera fácil las cosas que son de su especialidad, que no es cosa menor, dirían por ahí. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Doc? ¿De qué? ¿Algo más que quieras agregar, digo? No, nada, Jorge, muchas gracias a ustedes por su atención, como siempre, y pues mis mejores deseos, que les vaya muy bien, y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana ya, ahora sí,
Ya voy a traer llaves y yo voy a abrir mi oficina, van a ver. Muy bien, mi querido doctor. Ahora, ¿dónde andas otra vez ahí en el consulado? Sí. Ah, pues sí, es a donde vas los jueves, ¿verdad? Nos habías platicado. A las consultas que Así das. es. Veo que están preguntando aquí en dónde pueden encontrar los videos. Si se quieren meter a la página de Disyuntiva, ahí los van a encontrar, pero ahí encuentran muchos. No sé si ustedes tengan un playlist que se llame Solo Salud. Creo Así que es, sí lo sí. tienen, pero si no, Sí. también en mi canal de YouTube, en Héctor L. Frisby, si se van a playlists, ahí van a ver uno que se llama Hablemos de Salud y ahí están todos. Yo normalmente con ustedes los ponen en su canal de YouTube, Ajá. los meto a mis playlists, los Claro. adjunto. Entonces, en cualquiera de esos dos lugares los pueden poner y ahí pueden acceder a los videos y con muchísimo gusto. Sí, así es que le decíamos, ahí están las listas de reproducción, playlist, como bien dice el doc, ahí en la parte superior donde está todos los que dice inicio, videos, listas de reproducción, todo ese listado que tienes en línea, ahí le picas y ahí están por tema cada una de nuestras secciones. La del doctor Frisby está justamente como salud, ciencia, la del doc Mújica, la de retrospectiva financiera, cultura, todas nuestras secciones, ahí están todos y cada uno de los videos de nuestros valiosísimos colaboradores para que lo encuentren más rápido. Ya entré a la página y solo encontré 8, voy a tratar de nuevo. Sí, ahí están absolutamente todos, Quetzal. Ahí puedes ingresar. Aquí me está poniendo Quetzal y que solo encontró 8 videos. Es que se tiene que ir a donde dice, al tabulador que dice playlists. Exactamente. Y ahí está uno que dice Hablemos de Salud y ahí están los 72 videos que hemos hecho aquí en Disyuntiva. Ahí los van a encontrar. Así es, correcto. Pues muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana y ya saben todos los temas a través de sus redes sociales o en inbox siguiendo al doctor @HLFrisby en Twitter o en su Facebook, en el Messenger de Facebook le pueden enviar un mensaje directo para que él lo registre directamente con los temas que deseen que sean tratados aquí. Gracias, mi doc, un abrazo como siempre y muchísimas gracias por esta participación. Gracias, que estén bien. Gracias, mi doc. Vamos a hacer un Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, doc. Y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Hola, soy el doctor Héctor Frisby. Yo los saludo desde Estados Unidos todos los jueves en la mañana por Disyuntiva TV. Hablamos de temas de salud, de lo que a ustedes les interesa. Díganos de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Hola amigos de Disyuntiva.